1 al 14, una palabra muy hermosa. Gloria a Jesús. Dice así la palabra, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Versículo 14, todos, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Gloria a Dios, cuando Dios habla con esa seguridad. Yo hablé y lo hice, y Dios lo hizo. Amén. El domingo pasado hablábamos de la restauración de Israel. Esos versículos se dirigen directamente o se refieren directamente a Israel, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel fue restaurado de un cautiverio de tantos años, que resucitó del polvo, aparentemente de la sepultura, después de haber sido maltratado, perseguido, casi destruido en las naciones. Pero esta palabra escrita más o menos en el año 520 antes de Cristo, se cumple en el 14 de mayo de 1948, cuando Israel resucita como nación sobre la tierra. Amén. Dios cumplió su palabra. Hermanos, la palabra es fiel y verdadera. Hoy en día escasea la fe. Hermano, usted ve personas que no le creen a la palabra, no le creen a Dios y miran las circunstancias. ¿Qué estaba mirando Ezequiel? Un valle lleno de huesos, lleno de muertos, muchísimos, en gran manera, mucho, en un cementerio gigantesco de personas, bueno, de huesos ya secos, quiere decir que eran cadáveres de muchos años, dispersos, o sea, huesos por todas partes. Era una cosa imposible humanamente, ¿verdad? De que de ahí se pudiera levantar un ejército. Eso era imposible para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Usted quiere saber cómo está una persona? Oiga lo que dice. Amén. ¿Cómo habla? Si nosotros no tomamos en serio esta palabra y la declaramos, primeramente la atesoramos en nuestro corazón, la creemos y la declaramos, no vamos a ver cambios en nuestra vida. La palabra de Dios se va a cumplir, lo vea usted o no. Quizá en usted no se va a cumplir, pero se va a cumplir. Quiero decir, para bien no se va a cumplir para mal. Amén. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera, y Dios está buscando gente que le crea a su palabra, a pesar de lo que usted vea. Andamos por fe, no por vista. Y estamos viendo muchas cosas, hermanos, difíciles. Las cosas están difíciles, se van a poner peor. Quizás usted en su vida no ve mucho adelanto, pero usted créale a Dios. Espere en Dios, que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Amén. Dios hará su obra a través de su palabra. La mayoría de nosotros estamos enfrentando dificultades. Vamos a enfrentar situaciones difíciles y situaciones imposibles también.
Amén. Cuando ya humanamente no se pueda hacer nada. Es el tiempo de la crisis, del problema, de la necesidad, hermanos. Todos nosotros pasamos necesidades y hay veces que nos sentimos como que vamos pasando un valle de sombra de muerte, como el que estaba Ezequiel, ¿verdad? El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, que decía, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Con el Señor podemos atravesar lo que sea, hermanos. Podemos, hermanos, mire, el Señor nos pase por donde nos pase. Si Él va con nosotros, lo vamos a atravesar. Gloria al Señor. Y aunque el problema se vea difícil, imposible, y aún sea consecuencia de nuestra desobediencia, como en el caso de Israel, que estaba cautivo en Babilonia, un pueblo que estaba totalmente desanimado, perdió la esperanza, perdió la fe. Hermanos, un pueblo que había sido destruido, la ciudad de Jerusalén destruida, el templo destruido. Óigame, el templo, la gloria de Dios, dice que abandonó el templo, era tanto el pecado. Dios permitió que el enemigo viniera y acabara con todo eso. Había destruido, hermanos, el templo físico, pero el verdadero templo eran ellos. El templo de Dios somos usted y yo, donde Dios habita. Dios nunca dejó de habitar en medio de su pueblo, aunque ellos no tuvieran un templo físico, pero estaban desanimados. Amén. El Señor le dice a Jeremías, en Jeremías 32:27, dice el Señor, le habla de esta manera: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Amén. La misma pregunta nos la hace el Señor en este día. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Yo no sé lo que usted está atravesando, su vida, su situación, su problema, pero ¿habrá algo difícil para el Señor? Ahora la pregunta es, ¿estamos confiando en el Señor? Esa es la pregunta. Nosotros estamos llamados a vivir por fe y a confiar en el Señor. Si hay una cosa que el enemigo quiere quitar de nuestra vida, y lo está logrando con muchos, es quitarnos la fe. Muchos dejarán la fe, muchos se van a apartar de la fe, perderán la fe. Es tanto que el Señor pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe, hermanos? Se está perdiendo la fe porque la gente está mirando la circunstancia en vez de mirar a Dios. La gente está dejando de creer en la palabra, no está escudriñando la palabra, no se está alimentando con la palabra. ¿Cómo va a haber fe cuando nos estamos llenando de tantas cosas, entretenimientos mundanos, hermanos, novelas, hasta canciones mundanas? Se está llenando muchos cristianos y no se están llenando de la palabra de Dios, hermanos. No se están llenando del Señor. Claro que se pierde la fe. Ahora, ¿qué dijo el salmista en el Salmos 91:2? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aunque todo se esté hundiendo, aunque sea imposible humanamente, hermanos, que el problema se resuelva, en Dios siempre hay solución. En Dios siempre hay una esperanza. Amén. La pregunta es, ¿estamos confiando en Dios? Dígale usted como dijo el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Confiemos en Dios y no en el hombre. Ezequiel era testigo de la desolación de su pueblo Israel, hermanos. Ezequiel estaba cautivo en Babilonia, había sido llevado cautivo en el año 597 antes de Cristo. Está allí en medio de los cautivos, pero no está allí, no se está lamentando, no está autocompadeciéndose, no, él está adorando al Señor. Él está confiando en Dios. Dios se les revela de muchas maneras, ¿verdad? Él era testigo de la desolación de su pueblo. Su pueblo había sido llevado cautivo por la desobediencia. La ciudad de Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Muchos habían sido muertos, otros llevados a Babilonia como cautivos. Este pueblo estaba desanimado, había perdido la fe. Un pueblo que no esperaba nada de Dios. Así hay gente dentro de las iglesias que no espera nada de Dios. Óigame, qué triste es vivir así, sin esperar nada de Dios. Yo no espero nada del hombre, pero de Dios yo espero. Hermanos, cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Hermanos, pero nuestro Dios, amén, está ahí en los cielos esperando que su pueblo le crea. Amén, esperando que usted y yo creamos en Él y confiemos en Él y esperemos en Él. Gloria a Jesús. Hay personas que no esperan nada de Dios, pero hermano, Dios, por la oración de ese remanente fiel, Dios obrará. Amén. Ezequiel miraba la realidad de su pueblo, él mismo era un cautivo, pero en medio de toda esta desolación, Dios le da un mensaje de esperanza, le da una promesa de restauración. Y Dios, dice la palabra, en los versículos que leímos, que lo lleva en el espíritu a un valle de huesos secos, le muestra un valle de huesos secos. Fíjese, los versículos que leímos, Ezequiel 37, 1 y 2, dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Cuando él habla de la mano de Jehová, está hablando del poder de Dios. La mano de Dios simboliza cómo él actúa, cómo él obra. La obra de Dios
la Biblia le llama la diestra, la mano derecha de Dios. Se hace proezas. La diestra de Jehová hace valentías. Y él dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Fíjese, el profeta Ezequiel, si usted ha leído Ezequiel, es un libro un poco largo, ¿verdad? Y bien profundo, y también tiene muchas profecías del fin del mundo. Si usted se ha leído a Ezequiel, se va a dar cuenta que Ezequiel era un profeta que recibía muchas visiones espirituales. Y era un profeta que el Señor lo transportaba mucho del lugar. O sea, él recibía sus visiones, pero él era transportado en el espíritu a Jerusalén, al templo. Óigame, ahora el Señor lo lleva, dice ahí, a un valle de huesos secos. Fíjese, en Ezequiel 8:3, el mismo Ezequiel testifica, esto va a parecer raro para los que no escudriñan la Biblia, ¿verdad? Pero en Ezequiel 8:3, Ezequiel dice que el Señor vino sobre él, que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo tomó por los cabellos, por las guedejas de su cabeza o los mechones de sus cabellos, y lo suspendió entre el cielo y la tierra y lo llevó a la tierra de Israel. Acuérdense que él está en Babilonia. Ezequiel se pasaba viajando en el espíritu. Tremendo, ¿verdad? Vamos a leer eso para que no crean que me lo estoy inventando. Ezequiel 8:3. Gloria a Jesús. Si leemos desde el 2, dice: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos o caderas para abajo, fuego. Él vio una revelación de Dios. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. O sea, él vio una figura como que parecía de hombre, pero que lo que se veía era fuego y resplandor de esa figura, que es una revelación del Señor. Versículo 3 dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Guedejas son mechones, ¿verdad? Eso es un español antiguo. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. El Señor llevó a Ezequiel, todavía el templo en ese tiempo no había sido destruido, porque el templo es destruido estando Ezequiel en Babilonia. Él salió 11 años antes que el templo fuera destruido, y el Señor lo lleva allá y le muestra todas las abominaciones que estaban en el templo de Dios. Una imagen del celo era una imagen de una estatua, se cree que era la diosa Cera, y tenían un montón de pinturas idolátricas, había mujeres adorando al sol, y cuántas cosas, ¿no? Pero Ezequiel es transportado en el espíritu, llevado por el Señor allí a la tierra de Israel, y el Señor le muestra, mira todas las abominaciones, por eso es que mandé este juicio. Gloria al Señor. Y luego en el capítulo 40 también nos habla de cómo el Señor transporta nuevamente a Ezequiel. Se pasaba viajando el hombre. 42 dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, y hacia la parte sur. Acuérdense que él estaba en Babilonia y el Señor lo transportaba. Y ahora en el capítulo 37 Ezequiel dice que la mano de Jehová vino sobre él, el poder de Dios, y lo llevó en el espíritu. ¿A dónde lo llevó? A un valle de huesos secos. Le muestra este valle, una gran llanura llena de huesos, un cementerio gigantesco, ¿verdad? A nadie le gustan los cementerios, ¿verdad que no? La gente no le gustan ni los funerales. Gente que no le gusta ir a los funerales, porque a nadie le gusta, pero hay que apoyar a la gente, ¿verdad? Hay que estar ahí en ese momento. Pero era un gigantesco cementerio donde Ezequiel es llevado, y acuérdense que había muchos huesos que eran secos, cadáveres dispersos, residuos de cadáveres, y estaban todos dispersos sobre la faz de aquel valle. Ahora, Dios le muestra a Ezequiel este valle. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy? ¿Qué vemos nosotros hoy? Desolación, destrucción. La gente quizá no está muerta literalmente, pero espiritualmente anda muerta, hermanos. Hay muchos muertos, hay mucha mortandad aún dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Un valle de huesos secos, hermanos. El mundo es un gigantesco cementerio donde se acumulan las generaciones, decía un predicador. El mundo está lleno de muertos, hermanos. Ahora, el mundo que esté como esté, pero la iglesia del Señor tiene que estar viva. Él dice en su palabra que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es vida y su pueblo tiene que estar vivo. Usted le sirve al Dios viviente, ¿entiende ese? Usted no le sirve a un ídolo muerto y mudo, usted le sirve al dador de la vida. El nombre Jehová significa el que tiene vida en sí mismo. Él tiene vida y nos da vida a nosotros, amén. El Señor le muestra todo este valle para que, como un simbolismo de cómo estaba el pueblo de Israel, así muerto, seco, sin esperanza. Así hay muchos en el día de hoy. Ahora le hace una pregunta a Ezequiel, como quien dice,
¿verdad? Para probar su fe. Y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Para ver que Ezequiel respondía. Ezequiel fue sabio, ¿no? Bueno, Señor, tú lo sabes, ¿sabes? Él no dijo no ni sí, pero dijo, tú sabes. Se respondió muy sabiamente. Estaba como un poco indeciso, incrédulo, pero él supo ser sabio, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos todas las respuestas, pero siempre confiamos que el Señor sabe. Usted no sabe, ni yo tampoco, pero Él sí sabe. Amén, Él sabe lo que va a hacer. Usted y yo confiamos en que Él sabe lo que está haciendo. Tiene el control de todas las cosas. Y esa misma pregunta nos la hace el Señor en este día. ¿Creemos que el Señor puede dar vida a los muertos? ¿Creemos que el Señor puede llevarse la mortandad de su pueblo? Hermanos, claro que sí. Él lo hace y lo quiere hacer. Gloria a Jesús. Entonces Dios le dice a Ezequiel, le ordena profetizar su palabra sobre aquellos huesos. Fíjese, hermano, la vida cristiana se vive por fe. No todo el mundo cree que cuando dice algo Dios va a obrar. O sea, fíjese, la palabra nuestra es de mucha importancia, o lo que hablamos, mejor dicho, no nuestra palabra, lo que hablamos es de mucha importancia en la vida cristiana. Si usted se fija bien, la vida cristiana tiene mucho que ver con lo que hablamos. Claro que salga del corazón, ¿no? Si no está en el corazón, no importa lo que digamos. Pero fíjese, nosotros adoramos a Dios con la boca. Tenemos que hablar, declarar sus maravillas, ¿verdad? Decirlo. ¿Para qué? Para que lo oigan los demás, lo oiga Satanás. Amén. Y lo oiga todo el mundo. Que nuestro Dios es grande y poderoso. Pero hay que decirlo, hay que proclamarlo. Proclamar entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. También nosotros oramos con la boca. Amén. Le declaramos al Señor, le decimos nuestras peticiones, pero también declaramos su palabra cuando estamos orando, su voluntad. Hágase tu voluntad, venga a tu reino. Usted me entiende, estamos declarando lo que el Señor ya dijo que oráramos. Cuando predicamos, hablamos. Testificamos, hablamos, todo tiene que ver con lo que hablamos. Es muy importante, hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y que hablemos siempre su palabra. Porque hay cristianos fracasados, vuelvo y recalco, oiga lo que hablan. Muy poco hablan de la palabra de Dios, hablan más de sus problemas, hablan más de las situaciones, de las derrotas que de Dios. Llénese de la palabra, cómase el rollo, como le dijo el Señor a Ezequiel. Usted sabe que a Ezequiel se le mandó a comerse el rollo, la palabra, y a Juan también. Entonces usted y yo tenemos que comernos esta palabra si queremos en realidad vivir una vida victoriosa. Ahora, el Señor ordena a Ezequiel profetizar, no importa lo que él estaba viendo. Se veía imposible, era una cosa horrible, pero él tenía que creer que la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos creen que todavía la palabra de Dios es poderosa? Yo lo creo, lo sigo creyendo y lo creeré. Vea lo que vea, pase lo que pase. Sigo creyendo en el Señor y espero en el Señor. Y diré como Job, yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha está mi carne, lo voy a ver. Amén. Si se me muero antes de ver todo, lo voy a ver un día. Y Él se encargará de todo y hará. Gloria al Señor. Y le dice en el versículo 4... Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. El Señor lo manda a hablarle a hueso. Imagínese, si usted le habla a gente normal que tiene vida, aliento de vida, y ni lo escucha ni le pone atención muchas veces, imagínese hablarle a huesos. Hay que tener fe, ¿verdad? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Gloria al Señor. Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Quién es que lo dice? Jehová el Señor. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Está hablando ahí del espíritu de vida, el aliento de vida que viene de Dios, claro, emana del Espíritu Santo. Versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros. Los tendones son tejidos que unen la carne a los huesos. Cuando la carne viene, se une a través de esos tendones. Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Que Dios habla y Él hace su sello ahí, Él lo dice, sabréis que yo soy Jehová. El Señor manda a Ezequiel, ¿verdad?, a profetizar su palabra en medio de aquel valle de tantos muertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso dice Juan 6:63. Dice que la carne para nada aprovecha, pero que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Usted sabe que el universo completo, todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Usted lo sabía, ¿verdad? ¿Por qué lo sabe? Porque lo dice la palabra de Dios. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Ezequiel fue obediente.
Y aunque él vio aquel valle, se veía imposible, era imposible, él profetizó esa palabra, él fue obediente. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a ser obedientes, a profetizar esa palabra, hermanos, a declararla, vea lo que vea, pase lo que pase, se vea como se vea el mundo, se vea como se vea la situación, declare la palabra del Señor. Dice el versículo 7, estoy en Ezequiel 37, dice, profeticé pues como me fue mandado, ¿ves? Simplemente fue obediente. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Fíjese, comenzó a hablar esa palabra, a declararla, y comenzó el Señor a hacer una obra, ¿verdad? Hubo un temblor. Los temblores están asociados con resurrección. Cuando Cristo resucitó, la tierra tembló. Amén. Se cree que para el rato va a haber un gran temblor para que todas las tumbas se abran y salgan, hermanos, el cuerpo, lo que quede de los muertos en Cristo, pero que el Señor, hermano, nos va a dar vida, y ese espíritu de vida va a retornar, hermanos, y vamos a tener un cuerpo glorificado. Gloria al Señor. Ezequiel vio un temblor y dice que comenzaron a juntarse cada hueso con su hueso. Por eso quise poner ese video, porque verdad, cuando uno se pone a imaginarse eso, de cómo cada hueso buscaba a su cadáver, porque acuérdense que eran muchos cadáveres dispersos. ¿Qué hueso le corresponde a qué cadáver? Óigame, nuestro Dios es poderoso, hermano. Juntar esos huesitos. Óigame, si el Señor sabe hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Imagínese si es poderoso. Póngase a contarse los cabellos un día. No va a terminar, ¿verdad? El Señor sabe. Dice que aún nuestros cabellos están contados, dijo el Señor Jesucristo. Así que, óigame, Él sabe qué huesos, esos huesos tirados por ahí, cómo cada hueso iba a su cuerpo y se iba uniendo. Eso en sí ya era un milagro. Amén. El que esos huesos se juntaran y hicieran cadáveres. Todavía eran esqueletos, pero se juntaron. Dios está obrando. Quizás todavía no ha llegado, no ha hecho toda la obra, pero ya comenzó a juntar los huesos. Y Ezequiel sigue viendo que no solamente se vuelven cadáveres así, ¿verdad?, de huesos, sino que también comienzan a subir tendones. Él sigue profetizando. En el versículo 8, y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Se crearon estos cuerpos cadavéricos o, ¿verdad?, de huesos, pero ahora comienzan a subir esos tendones, esos tejidos que van a unir la carne que sale con los huesos y luego, ¿verdad?, se revisten de carne, músculos, pero el Señor pues hace su obra muy bonita, entonces pone piel para que se vea más bonito, ¿verdad? Y recubre esos cadáveres y lo que hay ahora son cadáveres completos, ¿verdad?, con piel y todo, pero todavía no tienen aliento de vida. Pero ya eso en sí era un milagro. Amén. Hermano, el que pasara eso, que esos huesos se juntaran, que salieran tendones, que subiera carne y piel, eso era un gran milagro, pero todavía no se había manifestado toda la obra que Dios iba a hacer. Asimismo, Dios está trabajando con su pueblo, hermanos. Dios está obrando, amén, en el silbido apacible, por abajito. Usted no se da cuenta, pero Dios está haciendo una obra y está uniendo esos huesos y está cubriendo con carne y con piel. Y un día esos huesos, esos muertos, van a recibir ese aliento de vida, ese sacudimiento espiritual, hermano, y van a ser un ejército para el Señor. Eso está pasando. Yo lo creo, amén. Lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Gloria al Señor. Óigame, y Ezequiel es testigo de eso. Y Dios hizo ese gran milagro, pero todavía faltaba que esos cuerpos cadavéricos tuvieran el aliento de vida. Gloria al Señor. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es poderosa? Amén. ¿Cuánto lo afirman? Vamos a decir algunas características de la palabra de Dios, que dice la misma palabra, ¿verdad? Gloria a Jesús. Primeramente dice la palabra, dice Dios que su palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios lleva vida en sí mismo. Cuando Dios habla, cosas suceden. Dios no habla por hablar, hermanos. Nosotros, los seres humanos, dice un refrán que nuestras palabras se las lleva el viento. Las suyas, pero la que usted declara, la palabra de Dios, eso no se lo va a llevar el viento. ¿Entiende eso, verdad? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Da vida y hará eficazmente lo que Dios quiere. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Es una espada que penetra, que corta para acá y para allá. Corta a todos los lados. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo sé que esto muchos intérpretes de la Biblia no entienden bien lo que significa, pero poniéndoselo en palabras sencillas, quiere decir que la palabra de Dios corta la influencia que tiene el alma pecaminosa sobre el espíritu nuestro para hacernos pecar.
Eso es lo que se cree. Corta esa influencia. Óigame, las coyunturas y los tuétanos. Coyuntura es donde se unen los huesos. Se mete hasta los tuétanos, la masita dentro de los huesos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se va hasta nuestros pensamientos y hasta nuestro corazón. Hay gente que no le gusta mucho la palabra o que se le predique la sana doctrina porque le da en la llaga. Esa le da como una espada, hermano, que le penetra. Y cuando se predica la palabra deben haber dos reacciones, la palabra verdadera del Señor. O nos arrepentimos o nos enojamos. Esas deben ser las dos reacciones. No debe haber una reacción de indiferencia ni de quedarme como que no oí nada, porque entonces como que no oíste la palabra en sí. O te arrepientes o te enojas, una de dos. Porque la palabra o te va a convertir o te va a dar duro. Pero la palabra hará lo que Dios quiere. La palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, lo sabemos, ¿verdad? Fuego purificador, ese fuego que viene pero para purificar nuestras almas, como un martillo que viene a quebrantar todo lo que estorba, toda esa dureza, esos corazones endurecidos, hermano, el Señor los va a quebrantar. Jeremías 23:29, la palabra del Señor sustenta nuestras vidas. Dice en Hebreos 1:3 que Jesucristo no es solamente el creador de todas las cosas, sino el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo creó los cielos y la tierra, pero ¿cómo lo sustenta? Con el poder de su palabra. Usted y yo, nuestras vidas las sustenta la palabra de Dios. Por eso él dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Necesitamos la palabra de Dios para ser sustentados espiritualmente. La palabra de Dios limpia nuestras almas. Amén. Cuando la palabra de Dios se predica, podemos ver el pecado y podemos ser limpiados. Nos damos cuenta de lo malo que hay en nosotros. Ella hace una obra de limpieza. Según Juan 15:3, el Señor dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. La palabra de Dios sana y libra de la ruina. El Salmo 107:20 dice el Señor que envió su palabra y lo sanó y nos libró de la ruina. Me acuerda siempre la fe de este centurión, ¿verdad? El centurión romano, un jefe de 100 soldados, un hombre de autoridad que cuando hablaba se le obedecía, tenía 100 soldados bajo su mando y él sabía muy bien que cuando él hablaba había que obedecer. En el ejército eso es una disciplina muy, muy importante, ¿verdad? La obediencia. Los soldados allí no cuestionan, no discuten las órdenes de su superior, ¿verdad? Cuando habla el sargento, cuando habla el capitán, yes sir, aquí obedeciendo. En el pueblo de Dios es que hay más desobediencia, ¿verdad? Lamentablemente, el ejército de Dios es un ejército un poco indisciplinado, por así decirlo. Pero este centurión romano, un hombre gentil, que no era israelita, no conocía tanto la ley de Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10, que este hombre mandó a unos ancianos para que intercedieran por él ante Jesús, para que Jesús viniera a su casa a sanar a su criado que estaba enfermo. La Biblia especifica que estaba a punto de morir, que estaba grave, y Mateo especifica que estaba paralítico. Y dice que los ancianos fueron a interceder. Jesús, ven que este hombre es bueno, nos edificó una sinagoga, ama nuestra nación. Era un hombre temeroso de Dios. Hermanos, pero este hombre hace una declaración que Jesús tuvo que decir, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo es que nosotros siendo pueblo de Dios tenemos poca fe y que venga un inconverso y tenga más fe que nosotros, hermano? Es triste. Y dice que cuando Jesús va de camino le manda a otros mensajeros diciendo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera me siento por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad, que digo, doy orden y se me obedece. ¿Cuánto más tú, que eres el Dios Todopoderoso? Tienes poder sobre las enfermedades y puedes declarar sanidad y mi criado sanará. Este hombre creyó eso, hermanos. Y Jesús no tuvo que ir personalmente a su casa, sino que dijo la palabra y al instante el criado fue sano. Ese es el poder de la palabra de Dios, que usted la declara aquí y cosas suceden allá. Amén, no importa la distancia, la palabra de Dios trasciende el tiempo y la distancia. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Lleva vida, lleva liberación, lleva sanidad, lleva salvación, pero hay que declarar esa palabra, hermanos. Y algo que yo le digo a usted, que ore con la palabra de Dios. Aprenda versículos para orar. Diga, Señor, tu palabra dice. Esa es la oración más poderosa, más eficaz, porque usted está basado en lo que ya Dios dijo y Dios está comprometido con su palabra, no es con nosotros, no es con usted, con lo que usted diga, es con lo que dice su palabra. Dios está comprometido con su palabra. Y usted toma esas promesas de la palabra y la declara. Eso es poderoso y créala. Lo vea o no lo vea. Tarde o temprano Dios obrará.
Señor le decía a Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, estas palabras son fieles y verdaderas. Escríbelas. Hermanos, confiemos en la palabra de Dios. Entonces Ezequiel ve estos cadáveres formados allí, ¿verdad? Qué gran milagro había sucedido, pero todavía no tenían vida. Pero ya había sucedido un gran milagro. Nosotros anhelando ver muchas cosas, no hemos visto lo que ya Dios ha hecho. Sí, Él seguirá haciendo, pero ya Dios ha hecho tanto en medio de nosotros. Cosas que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Pero ahora Ezequiel profetiza al Espíritu, versículos 9 al 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Fíjese, algo que yo siempre recalco. Estamos orando por avivamiento. Avivamiento significa vida de Dios en su pueblo, ¿verdad? Para los que no entienden, avivar es dar vida. Vuelvo y recalco, el pueblo de Dios no puede estar en mortandad, hermano. Lo contrario de avivamiento es mortandad. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O usted está en avivamiento o está en mortandad, pero en una de las dos va a estar. Amén. Y como decía un pastor en una ocasión, que se paró a predicar a su iglesia, le dijo, ok, esta iglesia tiene que tener un avivamiento o tendrá un funeral, una de dos. ¿Qué usted quiere, avivamiento o funeral? ¿Quieren que le celebren el funeral o quieren el avivamiento? Entonces, todos tenemos que trabajar buscando ese avivamiento. ¿Y cómo se produce el avivamiento? Cuando el Espíritu de Dios sopla sobre la iglesia y se derrama, hermanos. Como en el día de Pentecostés, allá habían 120 orando unánimes, hermanos, pidiendo la vida de Dios sobre ellos, el poder de Dios sobre ellos. Pero había una necesidad, había una unidad especial. Eso es lo que cuesta en el día de hoy, que hay unidad en la iglesia, que todos busquemos lo mismo, lo que Dios quiere que busquemos. Hay algunos que quieren otra cosa y Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad para Él derramar su Espíritu Santo. Y algunos estamos experimentando el avivamiento, lo que buscamos a Dios, pero otros no. Pero nosotros queremos que todo el mundo lo experimente, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Hay una promesa para este tiempo, hermanos. Tómela, declárela, ore esa palabra. Yo le digo, Señor, tú dices en tu palabra, Joel capítulo 2, versículo 28, en los postreros tiempos, estos últimos, esos son los tiempos. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Usted reclama eso? ¿Usted quiere que el Espíritu de Dios venga sobre su vida? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, hermanos? Este es el tiempo, porque hoy más que nunca la iglesia necesita ser llena del poder de lo alto. Hoy más que nunca la iglesia necesita el Espíritu Santo. Entonces hay que pedirlo, eso está ahí en la palabra para todo aquel que lo pida. Y cuando eso se derramó en los discípulos, ¿verdad? Dijo Pedro, el Espíritu Santo por Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para cuantos el Señor llamare. Reclame esa promesa para todo el mundo, hermano. Reclámela para usted, reclámela para sus hijos. Pero si a usted no le interesa el Espíritu Santo, imagínese, va a orar por los hijos. Padre que no le interesa ser lleno del Espíritu, que creen como que, hermano, eso es un requerimiento bíblico. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sed. Eso es una orden, llenos del Espíritu. La iglesia que se va con Cristo es una iglesia llena del Espíritu. ¿Usted se quiere ir en el rapto? ¿Está llena su vasija y su lámpara? Ay, hermana, que usted sabe que no tengo tiempo. Bueno, le va a pasar como las 5 vírgenes que se fueron a última hora a buscar el aceite y le cerraron la puerta. Usted sabe que el aceite simboliza el Espíritu. Esto no lo dice la hermana Carolina. O usted se llena o se queda. Así de sencillo. Está en mortandad y se va a quedar. Dios no es Dios de muertos. Dios tiene una iglesia viva. Amén. Que le sirve a un Dios vivo. Hay gente que la cosa de Dios le produce en sueños. Bueno, vamos a ver si en el infierno usted no le va a dar sueño. Que va a estar seria la cosa. Quizá en la gran tribulación se va a gozar un poco más que en la iglesia. Y va a despertar bien despierto. Cuando tenga que enfrentar al anticristo y el sello de la bestia. Entonces, ¡ay! Mire, la cosa de Dios le dan sueño. Óigame, terrible. Pero bueno. Juan profetiza al Espíritu. Dios está comprometido con su palabra. Y el Espíritu obra por la palabra. Lo que estaba diciendo era que nosotros buscamos avivamiento, ¿verdad? Pero el avivamiento viene solamente por la palabra. Una unión de la palabra y el Espíritu. No puede haber avivamiento de espíritu nada más. ¿Entiende eso? Iglesias que hay mucho espíritu y mucho movimiento raro, pero no hay predicación de palabra sana.
Eso hay movimientos raros ahí. Pueden haber espíritus extraños, fuego extraño. Porque el verdadero avivamiento viene por la palabra. El Espíritu va a usar la palabra. Si usted se fija, cuando el Espíritu Santo tocó corazones, era por la predicación de la palabra. Pedro predica en el día de Pentecostés un mensaje tremendo, y entonces el Espíritu compungió los corazones. Y vinieron y se convirtieron como 3,000. Cuando Pedro está en casa de Cornelio, predica la palabra, y entonces el Espíritu cae sobre lo que están oyendo y comienzan a hablar en lenguas y profetizar. Pero el Espíritu va a obrar por la palabra. Por eso se le llama la palabra la espada del Espíritu. Él usa esa espada. ¿Cómo es que él se va a mover? Por su palabra. No se mueve por otros medios. Qué cosas raras, no, qué conciertos, no. Si no hay palabra, ahí no se va a mover nada. Se moverán otras cosas. Amén. Gloria al Señor. Dios está comprometido con su palabra, y donde se predica la palabra sana y pura, Dios se va a mover. Dios hará y obrará a través de su Espíritu. Aunque usted no lo esté viendo, Él se está moviendo. Amén. En el silbido apacible Dios se está moviendo. Aquí la palabra espíritu se refiere al aliento de vida, que es una emanación del Espíritu Santo. En Job 33:4 dice Job: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Él es que nos da vida. Fue el Espíritu Santo que impartió vida a estos cadáveres, amén, que estaban allí. Cuando el Espíritu sopló, vino ese aliento de vida y se metió sobre esos cuerpos y se levantaron un ejército grande en extremo. Hermano, esto me hace a mí recordar, esto de que Dios levanta un ejército de un valle de huesos secos, me hace a mí recordar de cómo Dios, la mayoría del ejército de David, ¿verdad?, que llegaron a ser sus valientes, hombres que pelearon guerras tremendas y mataron gigantes, eran hombres, hermanos. Oiga, me dice la Biblia que se juntaron a David, en 1 de Samuel 22:2, se juntaron a David los afligidos de espíritu, los endeudados y los amargados. Vinieron a David. Oiga, qué tremenda gente le trajo el Señor a David. Pero ¿qué pasó aquí? Que el Señor los transformó, y de eso hizo los valientes de David. Amén, no importa cómo usted esté, afligido, endeudado, amargado, el Señor le puede transformar su vida y hacerle un valiente, un poderoso guerrero para Él. Amén, gloria a Jesús, pero no lo va a dejar amargado, lo va a cambiar. Gloria al Señor. El Espíritu Santo transforma lo que está seco en algo lleno de vida y valioso para Dios. Amén, no importa cómo estemos. Yo creo que aquí no hay nadie como ese valle de huesos secos. Exactamente así. Oiga, me estoy hablando físicamente, claro. Quizás espiritualmente, pero usted todavía tiene el aliento de vida. Amén. Usted está vivo físicamente. Así, si Dios obró en ese valle, ¿qué no puede hacer en nosotros? Voy terminando. Amén. Dios imparte vida a través de su Espíritu. Ezequiel 37:12-14, leemos los últimos versículos. Dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Fíjese cómo hablaba el pueblo de Israel. Dios sabía lo que hablaban, ¿verdad? Dios sabe lo que hablamos en nuestras casas, lo que decimos, aunque no lo digamos en público. El Señor sabía lo que estaban pensando, su condición. Esos huesos son como ellos. Ellos están diciendo que sus huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. O sea, simplemente hablaban derrota. Ya todo se acabó, nosotros estamos destruidos. Pero Dios tenía otros planes, amén. Dios tenía una promesa de restauración. Versículo 12, por tanto, profetiza y diles a ese pueblo, Ezequiel tenía que venir a ellos y decirle esa promesa, que se la dijo a ellos, ¿verdad?, al pueblo del cautiverio. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién lo dice? Jehová el Señor, no Ezequiel. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, ¿verdad? Profetizando que iban a regresar. Ya eso se ha ido cumpliendo y se cumplió a cabalidad. Y sabréis que yo soy Jehová. Yo quiero que ustedes reconozcan que yo soy el que los levanto, porque esto es imposible para el hombre. Tendrán que decir, solo Dios lo pudo hacer. A veces Dios nos lleva a situaciones donde tengamos que decir, wow, si Dios no pone su mano, nada va a suceder. Hermano, Dios nos lleva a esas situaciones para que aprendamos a confiar en Él. Hay momentos, hermanos, que solo Dios, que no va a haber hombre que te pueda ayudar, que vamos a tener que mirar para arriba y buscar el socorro de lo alto, literalmente. Dios permite cosas que pasen muchas veces para llevarnos a
a esa situación. Porque si no es así, siempre andamos buscando cómo evadir, cómo buscar la ayuda del hombre y no la de Dios. O valernos por nosotros mismos, porque a veces no creemos autosuficientes. Ah, no, yo puedo. Ah, no, no somos nada. Sin Cristo nada podemos hacer. Y Dios nos lleva a situaciones que vas a tener que decir, si Dios no pone su mano, aquí no hay nada que se pueda hacer. Pero qué bueno que Él siempre puede. Amén. Y que para Él no hay nada imposible. Versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová. O sea, me van a dar gloria a mí cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ustedes están muertos, pero yo les voy a dar vida. Lo voy a sacar del cementerio. Y sigue el Señor diciendo, y pondré mi espíritu, porque si no le da su espíritu se van a morir otra vez. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Dios imparte vida a través de su palabra, pero lo hace el Espíritu, ¿verdad? Por la palabra. Es a través de su Espíritu, pero usa la palabra. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, como había dicho, en Dios está la vida. Él es el único que puede dar vida. Dios da vida de diferentes maneras. Da vida física, vida espiritual y vida eterna. Amén. Por eso dice la palabra que Él da vida en abundancia. Gloria al Señor. Dios nos dio vida física cuando nos creó, ¿verdad? En el huerto del Edén, cuando hizo al hombre, en Génesis 2:7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero sopló en su nariz aliento de vida para que el hombre pudiera vivir. Amén. Si no, nosotros somos polvo, hermano. Lo que nos da vida es el soplo de Dios en nosotros. Por eso cuando morimos, ese soplo se va y ahí quedamos. No importa quiénes seamos, el gran Señor va a apestar después de muerto. No porque era una reina, un gran señor, un rey y que va a oler, no, va a apestar. Y el gran señor va a ser reducido a polvo. Por ahí pasamos todo. Y dicen que si es rico va a apestar más porque comía más disparate. Entonces, la cosa es seria. Aquí no hay nada, todos venimos del polvo somos y al polvo volvemos. El único que nos da valor es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Gloria al Señor. Dios nos dio vida física cuando nos creó. Dios nos dio vida espiritual cuando nos salvó a través de Jesucristo. En Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida porque hay gente que está existiendo, pero está lejos de Dios, no tiene la vida espiritual. Necesitamos vida espiritual, estar cerca del Señor. Y Dios nos dio vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Amén. En Juan 5:24 Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Me encanta cómo el Señor habla con seguridad. Dice, tiene. No quién sabe, vamos a ver. Los religiosos nunca están seguros de su salvación, pero Cristo habla con seguridad. El que oye mi palabra y crea al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Cristo hay garantía de la resurrección y de la vida eterna. Por eso fue que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo hay garantía, en Cristo hay seguridad. Usted puede andar seguro en Cristo, amén. No tiene que andar con esa inseguridad. Si está inseguro es porque no está en Cristo. Aunque esté en la iglesia o en la religión. Usted necesita estar en Cristo hay seguridad. Por eso usted ve que el Señor habla así, y sabréis que yo soy Jehová y yo lo haré. Su palabra es fiel y verdadera. Y dice la palabra que todos los que están en los sepulcros un día oirán la voz del Hijo de Dios. En Juan 5:28. Hermanos, necesitamos que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros. Amén. ¿Cuánto anhelan ese soplo, esa visitación? No importa cuál sea su condición, que usted esté como ese valle, hermanos. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Oremos para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Estamos orando por eso. Oremos que el Espíritu sople, amén, venga de los cuatro vientos y sople sobre el pueblo de Dios para que viva, hermanos. Que el Espíritu, hermano, nos llene, nos prepare para ese día glorioso en que esperamos ver, ¿verdad?, a nuestro Señor cara a cara. Pero necesitamos ser vivificados. Iglesia, levántate. Oímos mucho que hay que buscar avivamiento. ¿Lo estamos buscando? ¿Estamos buscando ese aceite espiritual? ¿Estamos llenando nuestra vasija? ¿Cómo está tu vasija? ¿Está llena? Puedes decir, hoy estoy lleno. Si no lo puedes decir, necesitas buscar. Y siempre hay que buscar porque nos llenamos y nos vaciamos.
Esto es una batalla que hoy nos llenamos aquí, salimos y te necesitamos continuamente estar llenándonos de ese aceite. Amén. Pero en el Señor hay mucha provisión. Amén. Hay una provisión grande para todo aquel que le busca, para todo aquel que quiere. Él dice, el que quiera, venga. Y Él nos va a dar a todos lo que necesitamos. Así que, iglesia, llénate del Espíritu. Oremos que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros. Póngase de pie en este día. Gloria al Señor. Dios es bueno, gloria al Señor. Seguimos esperando en su palabra. Hemos orado, salimos de un ayuno reciente, pero seguimos buscando al Señor. Tenemos que seguir ayunando, hermano. No fue que porque ya se ayunó en enero, usted no va a ayunar todo el año. Tiene que seguir ahí constantemente vigilando y esperando en Dios. Mire, vea lo que vea, pase lo que pase, no deje de creerle a Dios. No quite sus ojos del Señor. Hermano, entienda que se le mete en la cabeza que esta palabra es fiel y verdadera. Que aunque usted no esté viendo el cumplimiento en su vida, no significa que no se va a cumplir. Y ¿sabe lo que tiene el Señor? Que el Señor como que le gusta sorprendernos a nosotros. No sé si usted... Cuando nosotros menos esperamos, ahí viene Dios y aparece. Cuando la situación se puso caótica, cuando la cosa se puso más negra, entonces viene Dios y nos sorprende, hermanos. Hermanos, mire, siga esperando en el Señor, no pierda la fe. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra bendita. Gracias por las promesas maravillosas que tú nos has dado, Señor, en ti. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre para siempre. Padre celestial, seguimos creyendo, Dios, en que tú has de dar vida, vida espiritual, vida eterna, vida abundante a tu pueblo, Señor. En que tú has de vivificar nuestras almas, nuestras vidas. Señor, no importa, oh Dios, lo que veamos, la situación que estemos viviendo. Oh Dios, tú eres poderoso para llenar, para fortalecer, para obrar en nuestros corazones. Oh Dios, esperamos en ti, Señor. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Quisiera, hermanos, que terminemos viendo nuevamente el video. Dura 1 minuto y algo, así que vamos a verlo de nuevo.